Si me permiten, voy a hacer un breve repaso de lo que vimos ayer más despacio, o sea, para que quede bien cimentado eso, mejor. Vamos a tomar unos 10 minutos para eso. Queríamos ver la representación en varias variables. Habíamos visto cómo se hacía la transformada de Legendre, cambiando solamente una de las variables. Si en lugar de tener una variable, yo tengo t variables independientes, entonces hay dos posibilidades. Pasar a una representación nueva en la cual cambio todas las variables, o sea, las x1 hasta la xt las cambio por p's, o bien que cambio solamente parcialmente. Por ejemplo, aquí cambio x1 hasta xn por p1 hasta pn, pero a partir de la xn más 1 hasta la xt quedan iguales las variables sin cambiar. Una se llama transformación total y la otra se llama transformación parcial de Legendre. Transformación total o transformación completa. Vamos a ver aquí qué pasa con las transformaciones totales. Solo esta nada más es una comparación. Pues yo cuando tengo una variable, la función original es y igual a y de x. Cuando yo tengo varias variables, la función original es y igual a y de x1 hasta xt. En este caso yo tengo que la función representa una curva. Y en este caso, cuando yo tengo varias variables, nosotros sabemos que la función representa una hipersuperficie. Si sabemos que es entre variables, es una superficie, en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Pero pueden ser muchas variables, entonces son hipersuperficies. La relación básica que relaciona las p's con las x es p igual a dy de x. Y si tengo varias variables, lo que tengo es que la relación es a través de un conjunto de derivadas parciales, que son, por ejemplo, la pk, que la puedo obtener a partir de la parcial de y con respecto a xk, manteniendo constante todas las xj, exceptuando la j igual a k. La transformada, entonces, en este caso, la transformada directa que obtengo la xi a partir de la y, la escribo entonces como xi de p y por x, donde x es una función de p. Esa p lo obtengo directamente aquí de esta ecuación al invertir. Menos p por x, que es una función de p. Entonces, al estar todo transformado ya a p, lo que me queda es una función xi de p. Igual acá, yo voy a obtener una función de las p's. ¿Cómo lo obtengo? Pues multiplicando la y por la y, o sea, tomando la y, que es una función de las x, que al mismo tiempo cada una de ellas son funciones de todas las p's. Aquí solo le puse p1, p, pero va a ser función de p1 hasta pt cada una de ellas. La puse genéricamente. Menos el producto, menos la sumatoria de j igual a 1 hasta t del producto pj x j de p. Miren que al que estar aquí las x en términos de las p's, acá ya prácticamente lo que queda es una función de p como nosotros esperamos. Si fuéramos a hacer la transformación inversa, la ecuación de cambio es menos x igual a de x en dp, o bien menos x sub k igual a la parcial de xi con respecto a pk, ¿verdad? A todas las pj constantes, exceptuando la j igual a k. Es así, ¿no? Yo tengo entonces la ecuación que me da la transformada inversa es xi de x igual a xi por p de x, donde ya cambié la dependencia en p por la dependencia en x acá, menos p de x por x, entonces queda puro x acá. Igual aquí, la función y de x1 hasta xt, ya me queda una función de x porque transformo las p's como función de x en la xi, y luego en el producto también transformo las p's como función de x en cada uno de los términos de la sumatoria, del producto de las p's por las x. Entonces, eso sería esencialmente, ¿verdad? El esquema comparativo para representaciones. Varias variables, transformación completa. Lo vimos ayer, lo voy a repetir. Tengo aquí de este lado izquierdo lo que es la transformación directa y de este lado derecho lo que es la transformación inversa. Entonces, la transformación directa lo que me da es y igual a x1 hasta xt en función de estas variables. Y en la transformación inversa lo que voy a tener es una xi, que es función de xi, que es función de p1 hasta pt, de las p, de las nuevas variables. ¿Cuál es la ecuación que me permite encontrar entonces directamente las
las X en función de las P's. Pues entonces la ecuación P sub K igual a la parcial de Y con respecto a XK, manteniendo constante todas las X, exceptuando la X, la J igual a K. Y aquí en la inversa, ¿qué es lo que hago? Pues es la ecuación correspondiente es menos XK parcial de Y con respecto a PK, manteniendo constante todas las P excepto la J igual que acá. Entonces, parto de la ecuación de la transformada directa, que es esta que está acá. Acuérdense que aquí tengo que quedar como funciones de P, entonces tengo que quitar esta Y, tengo que quitar aquí esta dependencia de las X. Esta Y depende de un montón de X que son función de las P. Entonces, si yo vengo y obtengo X en función de P y lo sustituyo acá, voy a tener Y como función de P, y aquí voy a tener que en lugar de tener XJ, voy a tener la dependencia de la XJ con las P's, y me va a quedar la XY como función de P, que es lo que yo quería. A la inversa, aquí en la invertida, yo tengo una Y, ¿verdad? O sea, aquí es una XY función de todas las P's, pero todas las P's son función de las X a través de esta ecuación. Entonces sustituyo acá por la dependencia en X, sustituyo aquí también la P por la dependencia de las X a través de esta ecuación y obtengo la Y como una función de todas las X. ¿Verdad? O sea, eliminamos las XJ y obtenemos la relación psi igual a psi de P1 hasta PT, eliminamos todas las PJ de las relaciones parciales y obtenemos una Y como función de X1 hasta XT. Ese es el esquema para las transformadas totales. Para las transformadas parciales, nosotros lo que tenemos es, pues, aquí la comparación general. Una función de una variable y una función de variables. Solo que aquí separé las X en un conjunto hasta N y otro complemento desde X, N más 1 hasta T, porque no las voy a transformar todas, entonces me conviene escribirlas así. Entonces esta es nuevamente una curva. La derivada es la recta tangente. Esta es una hipersuperficie. Las derivadas parciales definen planos, hiperplanos tangentes en vez de rectas tangentes. Entonces aquí es la derivada parcial de PK igual a parcial de Y con respecto a XK. Pero siempre J distinto de K, pero solamente para las N menores que T, para N menor que T. O sea, no las ocupo para todas porque solo me sirven para la transformación las X que voy a transformar, no las demás. Solo voy a transformar NX, no voy a transformar las demás. Bien. Entonces, para una variable, entonces la transformación directa es xi de P igual a Y de X de P. Aquí es X, ¿verdad? Y de X de P. Y de X de P. Menos P por X. X de P otra vez. Y entonces ya me queda la xi como una función de P. Si tengo muchas variables, entonces lo que tengo es la xi función de las NPs que transformé y las X restantes no las toco, quedan ahí. Entonces, esto va a ser, bueno, va a ser la Y, que en principio es una función de X, pero la X va a ser una función de las P's. La 1, la X2 va a ser una función de las P's, hasta la XN va a ser una función de las P's, porque transformé a través de esta ecuación diferencial, de esta derivada. Y las restantes X quedan igualitas, porque esas no las estoy transformando. Y entonces otra vez aquí se resta, ¿va? Menos PJ, XJ, y nuevamente las XJ, las... ¿Ya se me escucha, Jorge? Sí, ya. Ok. Entonces, Ya. no sé dónde me quedé. ¿Será que me quedé en este renglón? Sí, ahí donde, después de que rayó eso de rojo, Ok. XDP. Entonces, la de varias variables, entonces lo que tiene son varias P's aquí y las X que no transformé.
¿Cómo obtengo esas varias P's? Si yo construyo la Xi como la suma de Y menos la suma de los productos de las P's por las J's. Pues con la ecuación de transformación, esas X las convierto en función de P, cada una de ellas, ¿verdad? Y las X que no cambio. Igual aquí estas X que están multiplicando con la transformación las convierto en una función de P. Para la transformación inversa, pues la ecuación es menos X igual a dx en dp, la de la transformación, y menos xk igual a la parcial de xi con respecto a pk, a todas las pj constantes, menos a la j igual a k, pero solamente tomando n menor que t. O sea, acuérdense que hasta n es esta situación, ¿verdad? Porque ya solamente estoy transformando n variables. Y entonces la transformación inversa, que me debe dar una xi que es función de x, que resulta de una y, que resulta de una xi más p por x. ¿Cómo sustituyo yo la dependencia de xi con p para volver la dependencia de x? Pues con la inversión acá, yo sustituyo y pongo la dependencia de p con x y me queda una xi de x. La p acá igual, sustituyo la dependencia con x y me queda en función de x, y la x que ya está lista. Ella queda como función de x. Igual, si yo tengo muchas variables, entonces en la transformación, cada una de las p's se sustituyen por la dependencia de todas las x. Aquí puse otra vez solo una x, pero es x1 hasta xn, la dependencia funcional de cada una de las p's. Y las restantes x que no cambian, porque estas no las estoy transformando. Igual acá, ¿verdad? Aquí tengo que las pj las voy a cambiar con la dependencia de todas las x, y las x están aquí listas ya para que me quede una función de x. Me paro aquí un momento por si hay alguna pregunta. Voy a subir esta presentación hoy porque la arreglé, o sea, la letra está fea, pero esta está sin errores, está clara, está más clara, está mejor desarrollada y más estructurada que la que tenía ayer, y voy a subir esta a la plataforma hoy para que la tengan, ¿verdad? Ya con esto vamos al día con las notas. Acuérdeme, Jorge, de compartir los libros más tardecito. Está bien. Ok. Bueno, vamos a ver aquí el esquema comparativo para representaciones de varias variables. En el caso transformada parcial, ya vimos el esquema para transformada total. Entonces, la transformación parcial parte de una xi, pero solamente vamos a transformar las primeras x. Y entonces la transformada inversa es al revés. Va a transformar solamente las primeras p's. O sea que en la directa partimos de y para llegar a una xi, en la inversa partimos de xi para llegar a una y. Entonces, ¿cuál es la ecuación que utilizamos aquí? Pues es pk igual a parcial de y con respecto a xk, manteniendo todas las xj constantes, exceptuando la j igual a k, siempre y cuando n sea menor que t. Aquí menos xk igual a la parcial de xi con respecto a pk, manteniendo todas las pj constantes, exceptuando la j igual a k. ¿Cómo hago la transformación directa? Pues entonces digo, xi igual a y menos la sumatoria de pj por xj. Y la transformación inversa, pues es y igual a xi más la sumatoria de j igual 1 hasta n de pj xj. ¿Cómo elimino aquí a la izquierda las x? Pues las elimino con las relaciones parciales y obtengo una xi que es función solamente de las p's que cambié, ya no de las x originales, pero miren que todavía queda este remanente adelante de xn más 1 de las x, que esas no las voy a transformar, esas siguen quedando en la función original. ¿Cuál es el producto entonces de la transformación inversa? Una y que en vez de depender de las p, ahora depende de las x que cambié. Aquí tenía yo p, ahora tengo x, y las otras x que nunca cambiaron, no fueron cambiadas ni al directo ni al inverso. Esa es entonces la síntesis de una transformación parcial.
Esto porque quiero tener que tengan un panorama matemático general, ¿verdad? Los casos que nosotros vamos a ver termodinámicamente en general no van a ser de muchas variables, es decir, no vamos a tener tantas variables, van a ser 2, 4, quizás en algún ejemplo, pero no vamos a tener transformaciones de muchas variables. Un comentario, porque me imagino que ustedes ya cursaron el curso de mecánica, ¿verdad? Este caso de las transformaciones de Legendre se utiliza para partir, es lo mismo que se utiliza para obtener la lagrangiana, para obtener a partir de la lagrangiana la hamiltoniana. La lagrangiana es una función original de las coordenadas y de las velocidades generalizadas. En cambio, la hamiltoniana es una función de las coordenadas y de los momentos generalizados. Entonces aquí hay un cambio de variable, hay una transformación de Legendre parcial, en la cual cambia velocidades por momentos. Cambia velocidades por momentos. Entonces ahí hay una diferencia, ¿verdad? Entonces al hacer el cambio de representación, se hace una transformada de Legendre. Y las derivadas las derivadas parciales que permiten el cambio, son las ecuaciones canónicas conjugadas. O sea, que son las derivadas de la lagrangiana respecto a las velocidades generalizadas, y las que permiten encontrar la transformación. Entonces hay una situación análoga, ¿verdad? En la mecánica que en la termodinámica, en las cuales yo cambio de representación mediante una transformación de Legendre. ¿Ok? Aquí unos segundos de reflexión. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiénes están de los muchachos, Jorge? Y de estos ejercicios de las transformaciones de Legendre, ¿vamos a hacer algún ejemplo? Fíjense que esto no es tan relevante. Ustedes lo van a hacer de manera ya aplicada a los potenciales termodinámicos, que es lo que vamos a entrar a ver ahorita, ¿verdad? Porque al final de cuentas es lo que nos interesa, ¿verdad? Esto es como el contexto general, ¿verdad? Para que entiendan cómo se maneja el cambio de representación termodinámicamente, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven en la tarea que no enfatizo tanto en lo que es propiamente el formalismo de la transformada, sino que voy a lo que es la transformación de potenciales. Y en el fondo esas son transformaciones de Legendre. Esto es para el contexto, ¿me entiende? Porque Sí, tiene sentido hasta cuando usted lo usa ya con los potenciales, ¿verdad? Sí, como en el primer video, como en el primer video de la clase, de los que subió, pasan de la función de entropía, consiguen lo que es la energía. En ese sentido vamos a hacer en ese sentido es que sí vamos a hacer problemas, ¿verdad? En el sentido de que estemos ya no en abstracto, sino que vamos a estar hablando ya de transformadas de Legendre, pero en termodinámica, ya con los potenciales termodinámicos. ¿Ok? Sí, sí. Así como vimos en el primer video. Listo. Es que es interesante conocer el marco referencial, el marco teórico de esto, en qué se basa, ¿verdad? La matemática. ¿Verdad? Pero vamos a aterrizar en la parte termodinámica. Todo esto, ¿verdad? ¿Ok? Sí. ¿Ok? Bien. Para allá vamos, miren. Para allá vamos ya. ¿Ok? Ahora vamos a ver potenciales termodinámicos de sistemas hidrostáticos. Entonces, cuando hablo de un sistema hidrostático, yo me refiero a un sistema que queda definido por dos variables que son independientes, que son la presión y el volumen, y las cuales quedan pues atadas a la temperatura mediante una ecuación de estado, que no tiene por qué ser la del gas ideal. El gas ideal solamente es un caso particular, ¿verdad? Puede ser cualquier ecuación de estado, pero son sistemas de tres variables, que son P, B y T, de las cuales dos son independientes. Normalmente se acostumbra a usar P y B
porque, eso es lo que más se usa, ¿verdad? Y la temperatura es la que, debido a la ley cero, la temperatura prácticamente es la que ata y define la existencia de la ecuación de estado. Y entonces queda definida automáticamente que ustedes tienen la presión y el volumen. Entonces, cuando yo hablo de sistemas hidrostáticos, estamos hablando de sistemas que solamente ocupan una fuerza generalizada. ¿Cuál es la fuerza generalizada? La presión. ¿Cuál es el desplazamiento generalizado? El volumen. ¿De acuerdo? Es más, ahí sí vamos a tratar de ver algún sistema que sea con tensión superficial y con superficie, que sea con campo magnético y magnetización, con polarización y vector de desplazamiento eléctrico, etcétera, ¿verdad? Con número de moles y potencial químico. Todos esos son trabajos generalizados y forman otro tipo de sistemas. Pero para ir introduciendo la termodinámica, pues el sistema PV es el más simple. Entonces, para un sistema hidrostático, o sea, PV, y a partir de la representación de la energía, tenemos el esquema de las posibles representaciones. Entonces, nosotros vamos a partir de U, que es una función de S y B, con una transformación de Legendre parcial. Miren, ¿por qué parcial? Porque solamente vamos a cambiar una variable S por la variable T. La variable B la vamos a dejar igual. Entonces, por una transformación de Legendre parcial, vamos a llegar a ese cambio. Igual por una transformación de Legendre parcial en la cual se cambia el volumen por el negativo de la presión, vamos a llegar a otra representación, pero la entropía sigue quedando acá. O sea, aquí el resultado va a ser una nueva función, un nuevo potencial que depende de la temperatura y del volumen. Aquí vamos a llegar a un nuevo potencial que depende de la entropía y de la presión. Y aquí hay una forma de llegar a un potencial cambiando todo con una transformación total. O sea, cambiando S por T y el volumen por el negativo de la presión. Esa es una transformación total de Legendre. Entonces, ¿verdad? Vamos a llegar a una representación en la cual el potencial va a ser una función de la temperatura y de la presión. Mire que aquí ya no importa. Aquí hay dos propiedades extensivas de funciones independientes. Aquí arriba en la U hay dos propiedades intensivas. Aquí hay una propiedad intensiva que es la temperatura y una propiedad extensiva que es la entropía. Aquí hay una propiedad extensiva que es el volumen y hay una propiedad intensiva que es la presión. Como les decía yo, pueden estar mezcladas en la representación. Entonces, cada una de esas transformaciones de Legendre, que son transformaciones de Legendre, ¿verdad?, nos van a dar potenciales distintos, representaciones distintas. ¿Para qué? Pues para enfrentar situaciones diferentes, procesos diferentes. Lo que se persigue es obtener específicamente cada uno de los potenciales termodinámicos aplicando las reglas de la transformación de Legendre que hemos visto previamente. Por eso le comentaba yo, ¿verdad?, de que habíamos visto ese marco teórico, todos esos desarrollos matemáticos para entender cómo funcionaban las transformaciones de Legendre y cómo se pueden adaptar a la termodinámica que nosotros ocupamos. Vamos a comenzar primero con la primera transformación. La primera transformación va a dar como resultado lo que se conoce como la energía libre de Helmholtz. ¿Ok? Ese va a ser el primer potencial que resulta de transformar la energía interna. ¿Ok? Entonces vamos a perseguir, o sea, ver la forma como obtenemos la energía libre de Helmholtz. El cambio es cambiar S por T. Entonces vamos a pasar de tener un potencial que es U de S, B a un potencial que es F1 de T, B. Miren que es una transformación parcial. Estoy cambiando nada más la S por la T y la B la estoy dejando. Entonces va a resultar una transformación así. ¿Cómo quedaba la transformación de Legendre? Queda el nuevo potencial igual al anterior menos el producto, ¿verdad?, de las variables involucradas en el cambio. Estoy cambiando la S por la T. Entonces menos T por S acá.
¿verdad? Es una transformación de Legendre, exactamente. Y entonces, como estoy cambiando así, pues ya nosotros sabíamos que la T era la parcial de U con respecto a S a B constante. Eso lo sabíamos de la diferencial exacta de U. Entonces aquí tenemos exactamente la estructura de la transformada de Legendre, ¿verdad? Que nos da la ecuación básica de la transformada y la derivada parcial que nos da la ecuación que nos permite hacer el cambio de, aquí la sustitución para cambiar las variables en la ecuación original. O sea, U originalmente es una función ¿de quién? De B y de S. Yo quiero tener una función de T y de B. Entonces aquí en vez de tener, yo sustituyo con este cambio acá, sustituyo la dependencia de B con T y me queda una función de T y de T y de B, perdón. U es una función de S y de B. Cambio, utilizando esta relación diferencial, la dependencia de U con S. Y pongo B en lugar de que dependa de S, y ya tengo U como una función de T y B. Aquí la T queda así y la S la sustituyo nuevamente con la ecuación de transformación que me da esta diferencial. Miren, es exactamente una transformada de Legendre. Ahí se las dejo. Una transformada de Legendre de una variable nada más, pero es parcial porque no transforma las dos variables en otras dos diferentes, sino que solamente transforma una de ellas. ¿La logran ver? ¿La logran ver? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Xi es como que, F1 es como que si fuera Xi y U es como que si fuera Y. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como tienen T igual a parcial de U con respecto a S a B, eso les permite encontrar T como función de S y B. Lo que les decía antes, aquí no es un igual, sino que es una flecha. Como función de S y B, para que lo sustituyan, ¿verdad? Despejando S, obtienen S de T y B, y luego sustituyen en la ecuación, esa ecuación 24 en la 23, y les queda F1 igual a U de S y B menos ST. O sea, U igual a U de S, T y B, y de B, menos T por S de T y B. O sea, queda como nosotros queríamos, una dependencia nada más de T y de B, y ya no depende de S. Como queríamos, la función de Helmholtz, sus variables naturales son la temperatura y el volumen. Entonces pasamos de una función U a una función E, que las funciones naturales son la entropía y el volumen, a una función F1, que es la energía de Helmholtz, cuyas variables naturales son la temperatura y el volumen. Ok, voy a continuar. La energía libre de Helmholtz. La dejan con la letra F. Otros libros usan la letra H, pero bueno, no nos vamos a enemistar por eso. Déjenla con la letra F para indicar la energía libre de Helmholtz. ¿Ok? Ese es el primer potencial entonces que derivamos a partir de la transformación de Legendre de la energía interna. Este me puede servir otra vez de potencial de referencia y yo puedo partir de F para obtener los otros. O sea, dado un potencial yo me puedo mover a cualquier otro con la transformación de Legendre que corresponde. ¿Verdad? Entonces, pero es más cómodo siempre partir de la U. Explícitamente, entonces, partimos de una F que es U menos T por S, la transformación de Legendre. Esa F es una función de T y B.
Vamos a finalizar este pedazo, nada más, de la energía libre de Helmholtz, con el siguiente cuadro de relaciones importantes que tienen que ver con la energía libre de Helmholtz. Fíjense bien. Tengo 25, que es la transformación de Legendre. Si yo vengo y de esa ecuación 25, la diferencia que voy a tener, df igual a du menos tds menos s de t. Tomando acá el diferencial. Aquí tengo un producto de funciones, entonces aquí es tds menos s de t. Sustituyéndole en la ecuación fundamental de la termodinámica. ¿Se acuerdan la ecuación fundamental de la termodinámica? La ecuación fundamental de la termodinámica, ¿verdad? ¿Qué decía? La ecuación fundamental de la termodinámica, la ecuación 3, vamos a ver. La ecuación fundamental de la termodinámica decía que TdS era igual a du menos, TdS era igual a du menos PdV. Entonces, en lugar de poner du, pongo TdS menos PdV, ¿verdad? En lugar de poner du, pongo TdS menos PdV. Y entonces aquí tengo que esto es menos TdS menos S de T. Este TdS se cancela y lo que me queda es que dF es menos S de T menos PdV. Ya nosotros sabíamos que tenía que quedar así el dF porque sus variables naturales son la temperatura y el volumen. ¿Verdad? Sus variables naturales eran la temperatura y el volumen. Entonces, si nosotros venimos y ahora tomamos la ecuación acá, la forma funcional de f, y tomamos su diferencial total como una función de dos variables, pues ¿esto qué va a ser? La parcial de f con respecto a t a b constante por dt, más la parcial de f con respecto a b a t constante por ddb. Escribimos eso acá abajo. Ahí lo escribimos y comparamos término a término esas dos ecuaciones. Miren este primer término, el que tiene aquí de factor el dt, el que tiene el factor aquí de dt, aquí es menos s. Y miren, y el que tiene el ddb acá es menos p. Y entonces aquí tenemos que comparando a término llegamos a las ecuaciones s igual a menos parcial de f con respecto a t a b, y p es menos parcial de f con respecto a b a t. Esa es la forma de encontrar, entonces, la S y la P en términos de la energía libre de Helmholtz, que es función de T y B. ¿Alguna pregunta? Todo bien hasta ahora. Sí, ¿verdad? Vayan fijándose que cada transformación nos genera variables así como ecuaciones como la 29 y la 30. La otra transformación que vamos a hacer nos va a generar ecuaciones similares a esa 29 y a 30 que están ahí. Bueno, vamos a pasar a la otra representación, que es la representación de la entalpía. O sea, la entalpía es otra representación. Yo ahora entiendo por qué le ponen F a la energía libre de Helmholtz, porque usan H para la entropía. Ya me había confundido, estaba yo ya confundido. Realmente es H para la entalpía y F para la energía libre de Helmholtz. Porque es que a veces más bien es que le ponen a la de Helmholtz en otros términos, en otros libros. Entonces, en la entalpía se obtiene mediante una transformación de Legendre en la cual se desea eliminar al volumen B por su variable conjugada menos P, con objeto de tener una nueva representación. O sea, hoy queremos quitar B, no S, y cambiar B por menos P. Entonces,
B por menos P. U es una función de S y B y nos va a dar la transformación de Legendre una función F2 que es una función de S y P. Nuevamente es una transformación parcial de Legendre porque solamente cambia una de las variables originales y partimos de la representación de la energía. Cambia la B por la P. La B por la P. Miren, cambia la B por la P. Entonces a esta F2 que está acá le vamos a llamar la entalpía, que es un nuevo potencial que se obtiene por la transformación de Legendre a partir de U de cambiar B por menos P. Como les decía, se trata de una transformación parcial de Legendre porque la relación básica se obtendrá de la ecuación 21. Solo que en este caso n es igual a 1 y t es igual a 2. La relación 21 era la relación que teníamos antes para las transformaciones de varias variables. ¿Se acuerdan? Que teníamos hasta n y hasta t. ¿Ok? Entonces, ¿qué escribimos? La ecuación de la transformada de Legendre es el potencial original más P por B. Acuérdense que la transformada lleva un menos, pero como la nueva variable es menos P, no P, entonces queda como U más P por B. Y la relación parcial es la que nos da la misma transformada de Legendre, que es P igual a menos parcial de U con respecto a B a S. ¿Verdad? Esa es la que nos da la misma transformada de Legendre. ¿Verdad? Acuérdense que en la transformada lleva el potencial original y la variable que desaparece acá. Entonces, como U es función de S y B, entonces, si yo tomo la derivada parcial de U con respecto a B a S, eso me permite escribir P como función de S y B. O sea, yo invierto y escribo P como función de S y B. Y luego despejo P, despejo S en términos de P y B y obtengo B entonces como función de S y P. O sea, de acá, ¿verdad? Pues lo que quiero es quitar la B. Acuérdense que lo que quiero es quitar la B. Y entonces, al tener eso ahí, yo sustituyo B igual a B de S y P en la ecuación 31, que es esta. Aquí pongo B como función de S y P. Aquí tenía U, que era función de S y B. Y en vez de poner B, pongo U como función de S, coma B función de P. Y ya me queda todo en función de P y B. ¿Verdad? O sea, aquí está explicado. Originalmente U es una función de U es una función de S y B. Tengo que quitar la B aquí también. Entonces, yo tengo U función de S, B que es función de S y P de la ecuación que invertí antes, y tengo B que es función de S y P, y finalmente obtengo F2 que es función de S y P de esa manera. A esta nueva función F2 es la que llamamos entalpía y la representamos por la letra H. Entonces, explícitamente, H es U más P por B. Era F2, ¿se acuerdan? Y H es función de S y P. Entonces, si tomamos la diferencial aquí y la diferencial aquí, ¿qué vamos a tener? De H es de U más P de B más B de P. Si sustituyo de U, que es T de S menos P de B, de la ecuación fundamental de la termodinámica, entonces lo que vamos a tener es que aquí se cancela el P de B en ambos términos y lo que me queda es T de S más B de P.
¿Ok? Y entonces, lo que ahora tengo es el procedimiento igual que hice con F1. O sea, con la energía libre de Helmholtz. Entonces, ahora voy a tomar el hecho de que H es una función de S y de P. Tomo su diferencial total. Recuerden acá, H es una función de S y de P. Que si yo diferencio aquí, esto va a ser parcial de H con respecto a S a P, de S más parcial de H con respecto a P a S de DS. O sea, de DP. Entonces acá, eso es lo que escribimos, su diferencial total. Aquí tenemos, entonces voy a comparar este coeficiente de DDS y este coeficiente de DDP con lo que tengo aquí arriba. Y entonces obtengo que T es el coeficiente de DDS y B es el coeficiente de DDP. Por lo tanto, T es parcial de H con respecto a S a P y B es parcial de H con respecto a P a S. Estas ecuaciones son similares a las que obtuvimos estas 38 anteriormente cuando teníamos la energía libre de Helmholtz de potencial. ¿De acuerdo? Bueno, ya llevo 2 horas hablando, casi 2 horas, entonces creo que voy a parar aquí. Y así les doy tiempo también a que ustedes estudien y reflexionen. ¿Alguna pregunta? A mí me quedó claro lo de hoy. Lo que le quiero preguntar es algo de la tarea, la fecha, la sí. fecha de la primera tarea. Es que la cambié con respecto al cronograma, se las dejé una semana después para que tenga más tiempo, ya que estamos comenzando. Para que entre la tarea 1 y 2 al mismo tiempo. Quedarían para la misma fecha. Ya le digo, que la 2 Creo está que para no. el 5. Es que creo que dejé una... Déjenme ver el calendario. Voy a pausar la grabación para que podamos hablar. Está bien. Ya le digo la fecha. O sea, solo se corre una semana la primera tarea. Sí, solo una semana. Ah, bueno, está bien.